Buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Quintana y les expondré entonces la tercera actividad de lenguaje de programación para la web. Bueno, esta tercera actividad nos solicita entonces que modifiquemos la página web que realizamos en la actividad anterior y agreguemos una nueva sección que se va a llamar Diseña tu cuento, donde el usuario va a ingresar unos datos en un formulario y le va a crear entonces un cuento. Entonces, en nuestro proyecto creamos un nuevo archivo HTML que se llama cuento. Empezamos entonces con el doctime, pues que ya es como tal la estructura del HTML. Empezamos acá pues con el hide, que es la parte que el usuario no ve. Tenemos entonces acá para que nos identifique los caracteres mm, como las acentuaciones, las tildes, las viñetas y todo eso. Eh, Acá entonces tenemos que la página no se va a llamar contáctenos, sino cuento. Tenemos entonces acá la referencia entonces para el CSS, que todo el tema de las viñetas. Y tenemos entonces abajo esto que es como el loguito. Es lo mismo que en las anteriores. Entonces llegamos acá en el body, empezamos con el menú de opciones del banner donde vamos a tener el index, donde va a estar el inicio y nuestra tienda, el tema de servicios, contáctenos, cotización y ya pues acá el tema de diseño de tu cuento. Entonces empezamos acá entonces con el diseño como tal, creamos entonces, se creó una sección con ID cuento, con class section, esto más que todo para el tema del CSS, para el tema del diseño. Tenemos entonces acá este primer bloque div que lo tenemos como clase el container cuento. Tenemos otro div clase here que es como todo el tema del título del diseño. De ahí pasamos con un form donde empezamos entonces a crear el formulario. Tenemos una clase form section y un ID story form. Tenemos entonces varios bloquecitos donde vamos a tener todo el tema de los de la información que nos tiene que pasar el usuario. Entonces tenemos otro div que lo llamamos clase form group, donde tenemos un level que es donde un level donde tenemos un for nombres que se va a identificar entonces con el ID de nombres. Se llama nombres y apellidos, eso es como el titulito en la parte de arriba de los campos. Tenemos este spam que acá lo tenemos entonces como clase requerida y tenemos acá este asterisquito que lo hacemos como lo mostramos al usuario que es requerido y lo mostramos de un color diferente. De la misma forma entonces lo hacemos bueno, entonces tenemos acá el input que es para decirle que son documentos de entrada, tipo texto, ID nombres, el nombre pues como tal se llama nombres, le ponemos que es un campo requerido. Tenemos entonces acá el placeholder, que es un mini ejemplo de, de cómo tiene de cómo tiene que ingresar entonces el campo. De la misma forma entonces se va a hacer con apodo. Tenemos un level in input con el color del cabello, level input, color de ojos, level input, edad, level input, solamente que acá cambia porque ya el tipo no es texto sino número. Tenemos acá el hobbit, igual, level input. Y tenemos acá entonces la creación con esta etiqueta button, que es acá lo estamos especificando que es para mandar entonces información para que nos empiece pues a mostrar el cuento y lo llamamos generar mi cuento con este loguito, ¿cierto? Entonces empezamos acá con este otro div que es donde en toda la sección donde nos va a aparecer entonces la historia ya realizada. Entonces tenemos acá un class story section y un ID story section. Tenemos entonces dentro de este div otros div. Tenemos el primer div tema del título de la historia personalizada. Dentro de este tenemos otro donde se nos va a generar la historia con ese ID story text. Y tenemos otro botón que ya sí simple tipo botón donde nos va a hacer un reset del cuento para que el usuario pueda crear otro. Tenemos acá este on click que al dar clic entonces resetea todo eso. Entonces empezamos con acá con un JavaScript basiquito, donde vamos a hacerle todas las instrucciones que tiene que hacer para generar el cuento.
Entonces, en esa primera línea de este JavaScript, en esta tenemos entonces la captura de los documentos que se nos envía desde el formulario. Y tenemos entonces acá este iPrevent default que nos sirve para evitar que el formulario se envíe y se recargue la página. Entonces empezamos acá para obtener los valores del formulario, nos creamos unas constantes pues del mismo nombre y ya acá le decimos entonces que lo que nos traiga esta información que sea del ID nombre, entonces lo guarde en esta constante del mismo modo con las demás. Tenemos acá un condicional, un if, donde vamos a validar que solamente se los pueda ingresar un solo hobbit, que no, que sea que se nos vaya a poner una coma, un punto y coma o la palabra ahí, nos va a generar una alerta de que no use nada de ese tipo de cosas porque solamente se puede permitir uno. Entonces acá tenemos otra constante cuento donde vamos entonces a empezar a mandarle a esto todos los nombres, apodos, todo lo que se nos envió desde el formulario. Tenemos entonces acá otra donde vamos a mostrar el cuento. Tenemos entonces acá el story text, que es lo que mandamos por acá. Mire, acá story text donde se nos va a generar el cuento. Le estamos diciendo que se nos lo genere acá y que nos mande toda la información que tenga cuento. Y que ya en Story Section, entonces ya le hacemos un class lead de en este coso show. Y tenemos acá un pequeño coso como para que podamos hacer como una especie de scroll en el cuento. Tenemos entonces acá una función que la llamamos generar cuento, donde le van a llegar todos los datos que se nos suministró. Entonces cogemos entonces la constante cuento que ya tiene almacenada todo eso. Y empezamos acá, tenemos pues como una instrucción del cuento como tendría que ser, dónde poner cada uno de las opciones con este strong para que se nos ponga como en negrilla y acá llamamos entonces cada uno de los cosas. Y tenemos por acá una sección del cuento aleatorio que entonces esta sección cuenta con plantillas de cuentos donde selecciona de forma aleatoria una plantilla y la reemplaza en los cosos que se nos ha enviado. Tenemos entonces por acá una función para resetear todo, para limpiar todo el formulario en caso tal de que genere uno nuevo. Limpia todo, quita la sección del cuento y nos lo muestra arriba. Ahorita hacemos una muestra y acá tenemos entonces una validación en tiempo real de que la información de que se nos mande el Hobbit si sea solamente una y en caso tal de que se ponga varias, entonces se nos va a generar una especie de alertica que dice solamente se puede ingresar un Hobbit. Y tenemos ya por último la parte del fronter, que es ya lo último que se debe ver en la página, donde están pues como los enlaces a las demás cosas, una serie de información y un copyright. Vamos entonces a mostrar cómo quedó la página. Entonces tenemos acá la página inicialmente, la que ya se había mostrado en la actividad pasada y tenemos acá una nueva sección que se llama Diseña tu cuento. Entramos a esta sección y se nos empieza a salir pues como un formulario. Entonces vamos a llenar la información. Quintana, este mismo ejemplo, comandante, cabello negro, ojos café, edad 26 y el hobby es leer. Mire que si hacemos un espacio y ponemos la palabra y, ahí mismo se nos va a generar una alerta que solamente se puede agregar uno y no varios, al igual que la coma y al igual que el punto y coma. Entonces, por ejemplo, si no ponemos alguna información, le damos generar cuento, ahí mismo nos va a salir que el campo es requerido. Si lo volvemos a mandar lo mismo, entonces vamos a ponerlo y vamos acá a generar el cuento y ya acá. Nos muestra entonces la información de la historia personalizada con las datos que el usuario nos ingresó en negrilla. Y acá que tenemos el botón, si desea crear otro cuento, le damos ahí y ya nos lo genera nuevamente. Y eso sería todo para en cuanto a la explicación de la tercera actividad.